Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos. Soy Mariel Ibarra, editora política de Expansión, y les damos nuevamente la bienvenida a estas mesas de decisión 2021, este espacio que hemos creado en Expansión Política, justamente para hablar de cosas cruciales, los temas importantes de esta elección, como ya hemos dicho, la más grande de la historia, más de 21,000 cargos, y cada vez nos acercamos más pues al 6 de junio, el día de las votaciones, día de la elección, y justamente ahora que estamos en la recta final de las elecciones, pues como ya decimos, más grandes de la historia, hay un tema que de verdad es muy importante y es la violencia de género. Y como sabemos, en esta época de pandemia se ha recrudecido muchísimo más y es un tema central que debe de estar en todas las campañas. Y justamente para platicar de este tema, de cómo se ha vivido, cómo lo han arropado o no los candidatos, pues tenemos con nosotros un panel de lujo de unas mujeres bastante fregonas, todas en sus campos. Y de verdad me da un placer que esté por acá María Elena Orantes. Bienvenida, María Elena. Gracias, Presidenta nacional de la colectiva 50+1 MX. Bienvenida, de verdad. Gracias, Mariel. Un honor estar con ustedes. También a Adriana Dávila, diputada federal del PAN y miembro, por supuesto, de la colectiva. Gracias, Mariel. Un gusto. Bienvenida. Gracias. Y por supuesto, también me da muchísimo gusto tener con nosotros a Dania Rabel, consejera del Instituto Nacional Electoral, y quien desde ahí ha trabajado muchísimo y ha sido una gran luchadora de estos temas de género. Bienvenida. Muchas gracias, Mariel, por la invitación. Un gusto estar con Adriana y con la nena. Muchísimas gracias. Pues bueno, arrancamos de lleno con este panel y justamente a mí me gustaría comenzar con Dania, con la consejera Dania Rabel, pues justo para que nos platique un poco en dónde estamos parados a 2 semanas de la elección, pues cómo está este tema. El INE lanzó pues esta gran iniciativa del 3 de 3 contra la violencia de género, que nos platique, digamos, cómo se ha arropado, primero qué es, un poco para recordar cómo nació esta iniciativa, qué es, y luego, pues, en dónde estamos parados en esta, cómo lo han recibido las candidatas y los candidatos. Bienvenida, Dania. Muchas gracias. Aprovecho para hacer como la génesis para llegar a donde estamos en este momento. Claro. A ver, primero hay que recordar que con la reforma en materia de violencia política contra las mujeres por razón de género, que se publicó el 13 de abril de 2020, se dio una atribución adicional al Consejo General del INE. Se estableció en el artículo 44 que el Consejo General del INE tenía que emitir unos lineamientos para prevenir, atender, reparar y erradicar la violencia política contra las mujeres por razón de género al interior de los partidos políticos. Nosotros cumplimos con emitir estos lineamientos el 28 de octubre de 2020 y en esos lineamientos pusimos 3 cuestiones que me parecen muy relevantes. La primera, establecimos disposiciones mínimas que tienen que seguir los partidos políticos cuando conozcan de quejas o denuncias en esta materia al interior de los propios institutos políticos. Segundo, establecimos también que los partidos tenían que dar al menos el 40% del tiempo en radio y televisión a sus candidatas, considerando que pues ya tenemos paridad en las postulaciones, y que también tenían que dar el 40% de los recursos públicos que reciben para campañas a las candidatas. Y la otra cuestión novedosa fue justo esta 3 de 3 contra la violencia, que básicamente lo que busca es que no lleguen a los cargos públicos personas que tienen antecedentes de violencia contra las mujeres o que son deudoras alimentarias morosas. Esto es nada más un formato que tienen que suscribir las personas candidatas. Es una manifestación que hacen bajo protesta de decir verdad. No es un registro público. Otra cosa que es importante que tenga en cuenta la audiencia es que el INE únicamente hace la revisión y seguimiento de estos formatos para las candidaturas a diputaciones federales. Lo que tiene que ver con candidaturas locales se ve por los organismos públicos locales electorales. Ahora, ¿en qué momento estamos ahorita? Estamos haciendo una revisión muestral de estos formatos y yo creo que esto es algo inédito que hay que resaltarse, porque en general la regla es que cuando alguien te manifiesta algo bajo protesta, decir verdad, lo das por válido, salvo que alguien más llegue y te presente pruebas en contra. Sin embargo, nosotros aquí estamos haciendo algo excepcional. Estamos poniendo en tela de juicio, pues algunas de las que nos han llegado para hacer una revisión aleatoria.
y ver si efectivamente no nos están mintiendo. Estamos justo en esa revisión. Ya durante el mes de abril se giraron oficios a distintas autoridades para que nos den pues los informes que tienen en sus archivos para corroborar y cruzar la información, y a finales de este mes se va a presentar un informe al Consejo General. Si nosotros advirtiéramos que alguien nos mintió, pues lo que va a ocurrir es que se va a cancelar esa candidatura. Ahora, también hay que hacer énfasis en que absolutamente todas las personas candidatas presentaron este formato porque era un requisito de procedencia para el registro. Entonces, no puede faltar. No puede faltar, entonces todas las candidatas y candidatos, al menos ahorita en las diputaciones federales, tuvieron que presentarlo. Y Adriana, a mí me gustaría justamente comentar parte de lo que nos decía Dania. En esta campaña ya hemos visto casos de violencia de género. Digo, siempre ha existido, pero sucede esto más porque es más visible, estamos denunciándolo más, o porque evidentemente existe más violencia de género. Se está visibilizando más. Ambas cosas, estimada María. Primero que nada, un gusto compartir este panel contigo, por supuesto, con la nena, con Dania. Decirte que sí, llevamos muchas décadas luchando por la defensa de nuestros derechos. Algunas cosas se han consolidado en las instituciones y tú te preguntarás cómo en la legislatura de la paridad con 243 diputadas el día de hoy, pues ha habido algunos retrocesos que no entendemos y que tenemos que ir cambiando. Empezaría por decirte primero, la primera reflexión es, paridad es igual a igualdad, valga la redundancia, ¿no? Es el sinónimo, no es lo mismo, ¿no? Y ese es un reto que tenemos todas para visibilizar qué es lo que está sucediendo hoy en estos momentos en este país con nosotras y cuál ha sido nuestro comportamiento y cómo podemos ser más sororarias para irnos ayudando un poquito más a visibilizar estas cosas. Es ambas cosas, es decir, sí hay más denuncias porque las instituciones han empezado a reforzar también sus mecanismos de participación. Debo decir, yo, por ejemplo, la denuncia que interpuse un año después, fue resuelta por el Consejo General del INE, que después se fue a tribunales, pero bueno, fue de la primera denuncia formal que se aplica, ¿no? Aunque haya sido el hecho previo a la emisión de la ley, ¿no? Por ejemplo. Pero también es cierto que nuestra participación genera ciertos miedos y genera ciertos temores y entonces también vienen ciertas reacciones de algunas personas y debo comentarte otro dato, Mariel. Hay algunas cosas que se están normalizando o que eran normalizadas y que hoy cuando empiezas a ver desde cómo se comporta un candidato con algunas de sus colaboradoras o cómo se comportan candidatos con otras candidatas o los partidos políticos, hay muchas cosas que todavía siguen sin denunciarse, María, también eso es importante señalar. Lo hemos visto, ¿no? Claro, es más, en el tema de las precampañas hay personas que tomaron decisiones de no denunciar, pero esta construcción va avanzando poco a poco, o sea, no es un tema fácil, no es un tema fácil de ver, no es un tema fácil de entender. También es importante señalar que estamos en un proceso en el que tenemos que ser cada vez más explícitas en qué sí es violencia de género y qué no es violencia política en razón de género, porque los riesgos que tenemos ante estas circunstancias es que cuando banalizamos los conceptos, entonces es mucho más complicado que se evidencie que sí lo es. Y pareciera ser que hoy hay como una especie de moda de decir todo es violencia política en razón de género, ¿no? O todo es violencia de género. Vayamos poco a poco aprendiendo a comunicarlo, a identificarlo, a evidenciarlo. Y bueno, para eso están ayudando mucho las autoridades. El INE lo hace ya, el tribunal y los tribunales tendrán que hacerlo también ya. Y nosotras, desde la participación política, en el caso concreto de la legislatura, estamos también haciendo nuestro esfuerzo para ir identificando esas áreas de oportunidad, para entender correctamente qué es la violencia política en razón de género y qué es en general la violencia, ¿no? Justo tocas un tema muy importante que me gustaría platicarlo con María Elena. Ahora, antes de entrar a que nos platique esta gran iniciativa que tienen en 50+1, pero justo Adriana Dávila nos decía cómo evitar que justamente expedientes de violencia de género sean ocupados como una estrategia política. O sea, que de pronto este discurso se pueda pues contaminar, digamos, del tema político para que se use en, pues,
para vías distintas, ¿no? A la lucha genuina, a la lucha pues que hemos venido dando las mujeres. Bienvenida, María Elena. Gracias, querida Mariel, qué gusto saludarte y muchísimas gracias, Expansión, por invitarnos. Adriana Dávila, amiga y compañera de lucha, además integrante de la Directiva Nacional. Y bueno, Dania, que además quiero hacer una felicitación por todo este trabajo que han realizado en el Instituto Nacional Electoral, donde se nota la presencia de las consejeras, donde realmente este gran trabajo a favor de las mujeres, poniendo al centro la agenda de género, ha sido fundamental para poder transitar después de estas ansiadas reformas constitucionales, tanto la de paridad como la de violencia política, con lineamientos específicos y claros, que obviamente ellas le echaron muchas ganas y no alcanzamos a que tuvieran los suficientes dientes y el cuerpo completo que se requería y que se necesitaba para que dejara de ser un discurso en los partidos políticos y pasara a las acciones reales, con hechos y sobre todo con resultados satisfactorios en uno de los temas de quienes hemos hecho política y han lastimado nuestra piel de manera real. Y no solamente lastima la piel, o sea, queda durante años la huella en la que tienes que trabajar desde el seno familiar, porque lastiman justamente a toda esta población cercana desde tu familia, el primer círculo, el equipo, la juventud que por primera vez experimenta esta pasión de convertir el proceso y el derecho político en una realidad. Entonces, desde la sociedad civil y 50+1, que como ustedes saben, es una colectiva que trabaja con más de 3,000 mujeres en el país, con 23 estados, con capítulos estatales, en un inmenso trabajo donde justamente lo que tú especificabas es cómo hacer que esta 3 de 3 se cumpla, cómo lograr que los candidatos, no solamente a nivel federal, cuya tarea los consejeros hacen de manera extraordinaria, pero no alcanza. Esta elección, lo decía la consejera, la más grande de la historia de nuestro país, tiene que ser revisada por lupa y se atreven, que sigue siendo violencia todavía, a firmar un documento diciendo que cumple con el 3 de 3, sabiendo que no es así en muchos casos. Ejemplos nos sobran. La violencia contra las mujeres ha sido específicamente vista a lo largo de los años y mucho más en este proceso, que es preocupante, porque este péndulo que aventamos para lograr la paridad total va a venir con muchísima fuerza y ha regresado con más violencia, sintiendo que las mujeres en este derecho de la igualdad sustantiva 50-50, estamos rompiendo y quitando espacios que además nos corresponden por equidad, nos corresponden por igualdad sustantiva, por justicia propia, pero déjame decirte, por capacidad y compromiso, porque han demostrado las mujeres que están en los cargos de decisión que la hacen bien y que respetan sus acuerdos y que ponen la agenda de género, que por cierto, somos más de la mitad en el padrón electoral y en la lista nominal, las mujeres, las que construimos esta nueva generación y esta nueva historia en la que fincar un cimiento de esta naturaleza, híjole, María, está costando mucho trabajo, pero estoy plenamente convencida que va a valer la pena. Esto tiene que ser un trabajo que tenemos que entender desde todos los ángulos y todas las trincheras, revisar a los deudores, a los que han sido violentos, a los que han generado hostigamiento, porque de esto está lleno, sobre todo en la vía política. Lo vimos a través de los medios de comunicación, lo vivimos, lo sabemos, y la cultura de denuncia se tiene que convertir hoy en esta parte que sea nuestro consejo más cercano, más propio, que debemos hacer efectivo. Esperemos que realmente puedan denunciar a aquellos que no estén listos para llegar al poder y sin haber estado han causado una serie de violencia contra las mujeres, y por eso 50+1 se ha pronunciado más allá de cualquier color en una agenda de coincidencia, de respeto a la diferencia, pero sobre todo de construir sororidad y de seguir empoderando a las mujeres. Decía Adriana Dávila, consejera Dania, paridad no es igualdad. Un concepto, pues sí, bastante fuerte, que me gustaría preguntarles cómo vivieron, y esto también se los voy a preguntar pues a María Elena y a Adriana, que evidentemente vienen de senos de partidos en donde han vivido ellas también esta violencia, pues como mujeres, como políticas. Pero en el Consejo General, ¿cómo han vivido esto? Porque muchos de los partidos
a razón de la reelección, hablo de las candidaturas, sobre todo de diputaciones, justamente veíamos cómo empezaron medio a trampear ahí las cosas, como para que justo la reelección no empatara bien con el asunto de las candidaturas de género y esta paridad. ¿Cómo se ha usado? ¿Cuáles ven y cuáles son, digamos, todavía las cosas que se usan por parte de los partidos como para poder trampear y no dar pues los lugares correspondientes a las mujeres en candidaturas? A ver, primero quiero decir que coincido plenamente con este enunciado que ha dicho Adriana. Paridad no es sinónimo de que las mujeres estén compitiendo ya en condiciones de igualdad por muchas cuestiones. Una, la que mencionaba en mi primera intervención, que tiene que ver con que no tienen un acceso igualitario a los medios de comunicación. Primero, en los propios tiempos a los cuales tienen derecho los partidos políticos en radio y televisión, pero también por la propia cobertura que están dando los medios de comunicación. No las cubren en la misma medida que a los candidatos, a pesar de que ya tenemos el mismo número de candidatas postuladas para los cargos de elección popular. Entonces, nosotros hacemos monitoreos a través de la UNAM o con la ayuda de la UNAM, y la verdad es que se advierte que el 67% del tiempo es para los hombres. Y además también muchas veces se les hace una cobertura estereotipada. Entonces, eso tampoco coadyuva para que la gente realmente conozca sus propuestas. Hemos visto que en algunas entrevistas lo que ocurre es que en lugar de preguntarles por su trayectoria, por sus propuestas, les preguntan por incluso el desempeño o a qué se dedica su pareja sentimental, por su familia, por su vestimenta, etcétera. Cosas que no abonan en lo absoluto y no tienen nada que ver. Ese tipo de elementos hace que las mujeres todavía no estén compitiendo en condiciones de igualdad. También los recursos públicos, sobre todo cómo se reparten a nivel local. Advertimos después de la elección de 2018 en un estudio que hicimos que había una brecha entre lo que se reparte para las candidatas y los candidatos del 24%. Entonces, tampoco tienen los mismos recursos para hacer campaña. Yo creo que esto es algo constante a lo cual nos estamos enfrentando las autoridades, ver que efectivamente las reglas que nosotros estamos estableciendo se cumplan y se cumplan de la manera más efectiva. Una clara muestra de esto fue las gubernaturas. A ver, se anunció públicamente que iba a haber paridad en todos los cargos de elección popular, pero ¿qué fue lo que vimos? Primero, no hubo una configuración legal. Se estableció en un transitorio que tenía que hacerse todo lo posible legalmente para que se pudiera llevar a cabo esta paridad para todos los cargos de elección popular. Eso no ocurrió, pero no solamente eso, cuando el INE toma medidas para garantizar que dentro de las 15 gubernaturas que se renuevan este año, al menos 7 fueran para mujeres, tuvimos impugnaciones de un partido político y además del Senado de la República, que había aprobado también esta reforma. Entonces, es ahí donde no ves realmente la compatibilidad o la congruencia entre el discurso público y los hechos. Y desde luego, eso sigue siendo un gran reto. La verdad es que yo reconozco también en las mujeres de los partidos políticos cada vez más arrojo y cada vez más valor para incluso hacer críticas a sus propios partidos políticos cuando cometen este tipo de actitudes. Adriana, ¿en qué tipo de candidaturas está más expuesta todavía esta? Ya hablábamos aquí el tema de las gubernaturas, pero ¿cuáles son donde en las alcaldías, dónde alcanzan a ver ustedes que existe todavía muchísima, pues evidentemente, igualdad y donde hay más resistencia justo para pues soltar las candidaturas a mujeres? No hay distinción. En todas. Mucha tristeza que en todas partes, ¿no? No importa si es para alcaldías, no importa si es para diputación local, federal o para gubernaturas, les cuesta mucho. Las gubernaturas es un caso especial, ¿no? Y la verdad es que en la resolución que toma el INE, creo que pone a todos los partidos a temblar bajo cómo se estarían configurando, ¿no? Y entonces, fíjate, ahí sucede, es más evidente el tema de la igualdad, ¿no? ¿A dónde ponemos a las mujeres? En los distritos menos rentables, en los estados menos rentables. Y bueno, la verdad es que sí, lo dice muy bien Dania, hay que dar una lucha interna en cada institución política. Déjame darte un dato que a mí me llamó mucho la atención. Hoy estábamos haciendo una revisión de cómo viene, por ejemplo, el proceso de reelección, ¿no?
que para mí eso se supone que nuestras trayectorias tendrían que estar pesando. Es decir, si tú tienes ya una trayectoria y más en la circunstancia en la que vivimos en este país y sabes que das una lucha al interior de las cámaras, en fin, en el ejercicio público y que cuenta, debes intentar que te defina esa trayectoria como se supone definiría a un varón. Y déjame decirte que ahora que revisamos a quienes les dieron los partidos oportunidad de reelegirse, te pongo un ejemplo, el caso del PAN, mi partido, y ahí sí coincido con ella, yo he sido muy crítica en esas cosas, odié que impugnara mi partido el tema de las gubernaturas, me parece irresponsable, sobre todo que el PAN ha propuesto mucha política pública a favor de las mujeres, y bueno, el discurso ha sido también bueno, pero la realidad es que hoy el 68% de quienes se reeligieron son varones, solo el 44% de las mujeres se les permitió reelegirse. En el caso del PRI, el 45 contra el 35, más varones que mujeres. En el caso del PT, 78 contra 70. En el caso de Movimiento Ciudadano, 33 contra 27. Encuentro Solidario, que son los partidos de nueva creación, perdón, bueno, no de nueva creación, porque es en Encuentro Social, ¿no? Entonces, los que están haciendo este de switch, 33 contra 50 dejan más a las mujeres porque saben que su posibilidad no está ahí, sino en las de representación proporcional. O sea, también tienes que irlas leyendo en ese sentido, ¿no? En el caso del PRD, solo el 50%, y el Verde sí va con este proceso de paridad porque, insisto, lo que más les interesa son las RPs, entendiendo que su posibilidad de ir a una mayoría es completamente distinta. Entonces, cuando haces todo ese análisis, es donde te das cuenta que paridad no es igualdad, es cuando te das cuenta que las oportunidades no son las mismas, es cuando te das cuenta que tienes que seguir luchando, pero también es cuando sale lo mejor de nosotras. Y creo que hoy hay una característica distinta a otros procesos que yo he visto, que si bien hay quienes usan la palabra sororidad, yo prefiero usar la de solidaridad, por algo muy simple, porque creo que eso nos va dibujando un poco más en un proceso de igualdad, ¿no? Sin estarnos diferenciando tanto. Y nos empezamos a empujar, una mujer que pone el hombro para que la otra suba, otra que le da la mano para que la otra avance. Y creo que eso sí ha sido ya distinto, por lo menos en los últimos meses, en el último año, yo lo he sentido todavía más firme, más echado para adelante. Y sí hay lugares en donde la presencia de las mujeres ha hecho la diferencia. Y voy a ponerte un ejemplo y con esto concluyo mi participación en este momento. Lo empezó diciendo la nena. En el Instituto Nacional Electoral sí se notó la diferencia de la llegada de mujeres consejeras. O sea, ahí sí se notó porque empezaron a tocarse los temas. Estos temas, claro, a empujarse. Y no solo porque esté Dani aquí, sino porque lo han hecho con toda la, fíjate, y sin violar la ley, sin ser extremas, intentando que los lineamientos se cumplan, ¿no? En la Cámara de Diputados, 243 mujeres, no logramos impedir que nos desaparecieran estancias infantiles, que nos quitaran las unidades de género, que nos eliminaran el presupuesto para cáncer, que nos eliminaran el apoyo para mujeres rurales. O sea, 243. Si todas hubiéramos votado de la misma manera, las mujeres de este país no hubieran perdido todo lo que perdieron. Y justamente ahí tocas un tema bien importante y que da en la médula, justamente. El papel que jugamos y el papel que se juega ya cuando estamos en los puestos de decisión o en puestos donde se puede hacer la diferencia, justamente, ¿no? Y ahí yo le preguntaría a Nena Orantes justo, ¿cómo han logrado que, pues, unirse? En la Cámara de Diputados abrieron este grupo de igualdad sustantiva, ¿no? Dice, aún así no se logró evitar ciertas cosas en la Cámara. Ahorita en 50+1, ¿cómo están trabajando? Porque vemos políticas de prácticamente todos los colores. ¿Cómo las mujeres sí se han podido poner de acuerdo en este sentido y en esta iniciativa para dar la batalla justamente para esto? Platícanos un poquito, pues, algunas de las personalidades políticas que las acompañan y cómo se logró hacer este grupo. Ay, Mario, pues ha sido una experiencia increíble, porque yo te decía desde el inicio en esta primera participación que la construcción de este colectivo va más allá de la política, va más allá de los colores. Además hay académicas, juzgadoras, las magistradas, senadoras, diputadas, empresarias.
Yo creo que es lo que hace la diferencia. Yo creo que es lo que construye una opinión genuina, plural, multidisciplinaria, y esto pues ha permitido que en serio demostremos las mujeres lo que los institutos políticos no fueron capaces de hacer, lograr que nuestra coincidencia nos une para el logro de los objetivos. Y fíjate que ha sido maravilloso porque nosotros decidimos presentar ante distintos candidatos y candidatas, lanzamos varios retos. El primero que lanzamos en esta pandemia es que el cubrebocas no calle la voz de las mujeres. Porque a pesar de cumplir con los protocolos de salud, pues las mujeres tienen que seguir denunciando, hablando, exponiendo. Esta pandemia trajo consigo también muchísima más violencia en el seno del hogar. Y pues esto hace que las mujeres se encuentren mucho más vulnerables de lo que durante décadas ha sido, desafortunadamente lo digo, el mismo discurso. Yo fui diputada a la primera ocasión en mi querido estado natal, Chiapas, en el 98 de 40 diputados. Imagínate que me tocó ser una diputada de 39 en una franquísima minoría, y lograr sacar una ley no era nada fácil, era un trabajo de uno a uno que se iba realizando. Hoy hemos avanzado, sin embargo, este acuerdo que nosotros presentamos, que es de democracia paritaria, que es justo para garantizar la igualdad, y lo ha dicho Adriana muy bien, y lo ha dicho Dania correctamente. Sí, es correcto, buscamos esta igualdad sustantiva, nada más ni nada menos, 50-50. Pero ¿qué pasa? Las mujeres finalmente en la Cámara, que es en la Cámara de la Paridad, no tienen las principales comisiones, no ocupan en la Junta de Coordinación Política la principal opinión que pueda convertirse desde esa caja de resonancia de la política nacional, pues en una cargada como lo logran seguir haciendo esos pactos patriarcales. Las mujeres que pertenecen a sus coordinadores parlamentarios les generan de alguna forma, inciden en su voto, porque además ordenan cómo votar. Y ahí es donde tiene que existir una diferencia y hacer un análisis. Lo decía Adriana, ¿por qué no hay muchas mujeres en la reelección? Y yo terminaría también diciéndote, ¿y por qué las mujeres más valiosas en el debate político no fueron invitadas por sus partidos políticos a estar ahí? ¿Por qué no vemos a quienes han hecho, las que han creado estas importantes leyes desde la 59ª legislatura, a poder estar de frente, a estar de pie? Yo creo que un debate se ganaría no en cantidad, sino en calidad. No fueron invitadas, y hablo de todos los partidos. ¿Y por qué? Justamente los spots publicitarios regularmente salen los líderes de los partidos, a donde, por cierto, no hay mujeres que presidan los institutos políticos, más que una que recientemente fue electa. Entonces, ¿cómo podemos hablar de igualdad? ¿Cómo podemos hablar de igualdad si cuando van a un proceso electoral y tienen que hacer una sentencia, la hacen con las patas? Y la verdad, donde hay mujeres, pues reducen el presupuesto y dicen, todos así son los partidos políticos. Y mira que me ha tocado estar en la Secretaría General del Instituto Político, donde yo he tenido oportunidad de servir. Entonces, a mí, por ejemplo, de alguna manera discutía, ¿por qué darle a los candidatos? Es correcto, es de rentabilidad política, bueno, es una estrategia correcta, pero tampoco desamparando a quienes mandaron solo en lugares para perder, porque además han demostrado mujeres, y lo han demostrado bien, que pueden ganar. Entonces, yo creo que cuando logremos desde este colectivo, como lo hemos hecho, este acuerdo que busca que haya igualdad, que haya paridad, porque no es lo mismo solo expresarlo que firmarlo, y que quede un testimonio a donde Angélica de la Peña, Mariana Gómez del Campo, Mariana Benítez, Adriana Dávila, imagínate cuántos partidos te estoy dando, Claudia Trujillo, Mariana Rodríguez, y que podamos estar todas juntas y que podamos estar al lado de Anabel en lo personal como Movimiento Ciudadano, al lado también de la de Movimiento Ciudadano, Adriana Dávila, que es del PAN y es de su mismo estado. Ha sido una experiencia maravillosa. Acabamos de estar en Zacatecas y estuvimos con Claudia Anaya, pero también estuvimos con Vivian, también estuvimos con Nanis. Entonces sí estamos viendo a todas las candidatas pues decir lo mismo: queremos tranquilidad, queremos transitar sin violencia, queremos paz en la elección y no más feminicidios, que por cierto ha sido violentísimo este proceso, y esperamos llegar a una jornada que tenga más paz.
Y yo voy ahora con Dania, pero de una vez te voy haciendo la siguiente pregunta, y es justamente, ¿quién ha firmado y se ha comprometido más? ¿Candidatas o candidatos? Pero ahorita nos respondes. Vamos primero con Dania, porque nos empiezan justamente a llegar algunas preguntas de los lectores y nos dicen, ¿qué más sigue en lo electoral, consejera Dania? ¿Qué posibilidades va a haber de que se sancione realmente? Nos decían, al final de mes se va a presentar este informe, pero nos preguntan aquí, si es un candidato que llega a ganar la elección y resulta que ustedes ven que incumplió o que mintió en la 3 de 3, ese candidato por ley se tiene que bajar pues de la posición ya ganada. Sí, a ver, antes de Adelante. contestar las preguntas del público, quisiera referirme a un tema que han tocado tanto la nena como Adriana y que me parece de verdad Adelante, sí. fundamental. A ver, tiene que ver con este hecho de que no se estén tomando en cuenta las trayectorias de las mujeres al interior de los partidos políticos para postularlas a los cargos. Yo creo que esto puede llegar a rayar en violencia política contra las mujeres por razón de género. Algo que critican mucho quienes no están a favor de la paridad es que dicen o quieren hacerle pensar a la gente, no es que nada más por ser mujer quieren que le den una postulación. No, jamás se ha pensado eso, ni con las cuotas, ni con la paridad. Lo que se busca es que se voltee a ver a las mujeres que tienen méritos, trayectoria, que tienen experiencia política y se les dé una oportunidad porque se lo merecen. Pero si eso no está ocurriendo y entonces a lo mejor se está poniendo a mujeres que se piensa que van a poder seguir los designios de los líderes de los partidos políticos, pues bueno, realmente es una manera de simular también el cumplimiento o de evadir el objeto del principio de paridad de género y me parece que es bien grave porque realmente eso no es lo que se está buscando. Ahora, ¿qué más sigue en materia electoral? Yo creo que, a ver, hay un mandato de la Sala Superior que tiene que ver justamente con la paridad en las gubernaturas para que se legisle en la materia y hay que poner mucha atención en eso porque también referían que quizá nos está mandando a las mujeres, en el caso de las gubernaturas, a donde esos partidos políticos sí tienen posibilidades reales de ganar, ¿no? Las están mandando donde no suelen ganar. Y creo que eso es porque nosotros hicimos pues unas medidas muy lights para este proceso electoral por el momento en el cual pudimos sacar adelante la paridad para las gubernaturas. Entonces, no se estableció todo lo que debe de establecerse cuando se ponen estas reglas. Por ejemplo, ver bloques de competitividad. Eso es algo que se tiene que revisar para perfeccionar esta medida, para verificar que efectivamente los partidos políticos postulen a las mujeres en lugares en donde tengan posibilidades reales de ganar. Yo creo que eso es algo que sigue para revisar. Hay que revisar también, por primera vez pusimos esta regla en estos lineamientos para que los partidos políticos prevengan, atiendan y reparen la violencia política contra las mujeres, de que tienen que destinar el 40% de sus tiempos de radio y televisión para las candidatas. Hay que revisar cómo está eso. Ahorita tuvimos un informe preliminar, había 3 partidos políticos que estaban por debajo del porcentaje, han empezado a cambiar sus estrategias para cumplir y hay que revisar también el tema de los recursos públicos. Y si nos damos cuenta que sigue existiendo esta brecha de desigualdad en el reparto de los recursos públicos entre hombres y mujeres, hay que empezar a tomar medidas al respecto. Creo que esos son los pasos inmediatos. Ahora, ¿cuál es la sanción? Era otra pregunta que hacía el público en caso de que resulte ganador un candidato y nos damos cuenta que pues nos mintió con la 3 de 3. Bueno, si nos damos cuenta, se cancela esa candidatura. O sea, vamos a hacer una revisión todavía. Además de que vamos a presentar este informe a finales de este mes y vamos a revisar, hemos recibido 6 escritos con quejas respecto a algunas otras personas, además de revisar la veracidad de eso y en su caso cancelar el registro de las candidaturas, también antes de dar la constancia de mayoría vamos a revisar eso. Antes de hacer la asignación de representación proporcional vamos a revisar eso. Y si se actualiza, no se va a permitir que esa persona llegue. ¿Y qué pasaría ahí electoralmente? Es decir, ¿quién ocupa esa curul? En el caso, por ejemplo, de los candidatos, el que obtuvo el segundo lugar con más votos, en todo caso.
No, a ver, tendríamos nosotros que revisar porque entonces pues no tendríamos ahí la candidatura y tendríamos que hacer esa revisión para ver si en su caso se tendría que llamar a una Una elección elección extraordinaria. extraordinaria y Ok. tendría que verse cuál sería el método que vamos nosotros a aplicar en ese caso. Bien, Por la constitución, ¿no? Del candidato. Adriana, ¿qué posibilidad hay de ver casos como el de las llamadas Juanitas, en algún momento se llamó así, y que pudieran estar surgiendo nuevamente en esta elección? Es decir, tenemos el caso de Guerrero, en donde se hizo pues lo imposible, evidentemente, pues para pues medio burlar ahí, evidentemente, las decisiones del tribunal y del propio Instituto Electoral. Y bueno, pues tenemos a la hija del que era candidato. ¿Qué riesgos hay justamente de que todavía haya este tipo de candidaturas en donde al final sabemos que detrás puede estar pues un hombre gobernando o un hombre que que le pueda pedir bajarse de una candidatura ganadora en todo caso? Sí, déjame plantearte ese tema. Nunca han dejado de existir, Mariel. En esta elección tampoco es la excepción. Conocemos muchos casos en lo local, en lo federal, en los estados. Yo he tenido la oportunidad de estar acá en mi tierra, en otros estados, en donde, insisto, no solo es un asunto de relleno, sino de sustitución, porque si no fue fulano, entonces fue perengana, que es la pareja, la esposa, ¿no? En fin, lo cual no, debo decirlo también, lo cual no descalifica necesariamente quienes tienen ya una trayectoria. O sea, y esto Claro, lo claro, o sea, hay quienes tienen trayectoria y ambos se conocieron en la política y pueden. totalmente, claro. Pero el caso concreto de Guerrero es, a mí me parece que el poder heredado es gravísimo. O sea, no estás heredando tu casa, no estás heredando un bien, estás hablando de política pública y de un bien público. Y en ese caso en especial hay cosas iguales de graves o más graves. Mira, ¿cómo se le quita la candidatura a Félix Salgado Macedonio? De manera correcta por una resolución administrativa del INE por la presentación de gastos de campaña, es un incumplimiento de los gastos de precampaña y si no mal recuerdo la cantidad eran 19,000 pesos. 19,000 pesos pudieron hacer lo que no pudieron hacer 5 denuncias de tipo penal. Carpetas de investigación. Es decir, si compararas, no quisiera que se banalizara, pero quiero compararlo. Uh-huh. Comparas un proceso administrativo que terminó en una sanción de quitarle la candidatura a un personaje político defendido desde el Palacio Nacional, lo comparas y dices, 19,000 pesos fueron más importantes que las vejaciones para 5 mujeres que denunciaron. El comunicado que da el partido político, durísimo, que dice, ya no existen las denuncias, pero además dice, además tal persona ya la quitó porque ya murió. Y dice, no, espérenme, aquí estoy viva, ¿no? No me han hecho caso, la fiscalía no funciona porque hay una instrucción y entonces hay justicia selectiva y justicia selectiva para las mujeres que siguen viviendo en una impunidad gravísima. A mí ese caso en especial no solo me duele, me indigna, porque además ocupó las primeras planas, todo el tema en un descrédito del Instituto Nacional Electoral, intentando desacreditar al INE con toda la fuerza del Estado y con toda la fuerza de un partido político que incluso saca un spot al respecto. Y no hay una sola mención a las víctimas o posibles víctimas de un personaje que lamentablemente lema que se usaba de un violador no será gobernador, híjole, pues sí, quizá puede ser que lo sea a través de interpósita persona. Es gravísimo porque además vamos cada vez normalizando este tipo de cosas que el primer ejemplo, que es el que arrastra, puede ser repetido en muchos otros casos locales y que tenemos que hacer todo lo que está a nuestro alcance para que no vuelvan a suceder. Ya estamos, yo en lo personal estoy pensando en cómo lograr que esas carpetas de investigación sí se investiguen y a dónde vamos a fincar responsabilidades, porque no puedes jugar con la vida, la dignidad y evidentemente la seguridad de las mujeres, que como bien lo dijo la nena ahora antes, normalizamos que hoy murieron 11, no importa, mañana serán 12, pasado serán 13, después 14, total, somos una cifra
y por eso pues mejor hagamos un muro, que se levante su muro de la paz cuando evidentemente es una declaración de guerra. Bien, Nena Orantes, justamente teniendo esta realidad que nos platica Adriana Dávila y sabiendo cómo están justamente los feminicidios en el país, pues más de 10 mujeres muertas al día, es una cifra pues evidentemente espeluznante en cualquier lugar. De pronto creemos que menos en México, donde las cifras ya de pronto se normalizan, pero ¿cuáles son justamente los compromisos que ustedes les están arrancando a los candidatos como colectivo de 50 y más? ¿Cuál es lo urgente? Ya hablaban hace un momento de las cosas perdidas pues en estos 3 años, ¿no? Las estancias infantiles, los refugios. ¿Qué son o cuáles son los compromisos que les han, los retos que les han puesto a los candidatos y a las candidatas? ¿Y quiénes son los que más los han firmado? Bueno, fíjate que ha sido algo muy chistoso. Justo de lo que decías, sacamos la campaña de no somos cifras, no somos datos, no somos estadísticas, somos mujeres y estamos listas para tomar decisiones en cualquier ámbito de gobierno. Y la verdad, la campaña que también hemos hecho a lo largo de todo el país, México ha sido un país que ha normalizado la violencia y por eso hemos sacado el no normalices que decía Adriana y no te acostumbres. Y fíjate que me hiciste una pregunta antes de cerrar la ronda y lo primero que te quiero decir es que por supuesto las primeras en firmar y las que más han firmado son las mujeres. Pero debo hacerte referencia que el primer candidato que nos buscó para firmar el acuerdo, un candidato a gobernador, hablando en esa primera rama, a donde el compromiso es tener gabinetes paritarios, poner al centro de su política pública la agenda de las mujeres y obviamente lo que corresponde al ámbito federal de los legisladores, pues recuperar supuestos de los cuales la diputada Dávila pues, ha hecho mención para no repetirlos. Pero en los temas de los cabildos también hacer que se respeten, por ejemplo, los modelos paritarios en las zonas indígenas, no solamente con la representación paritaria, sino también con voz y voto, porque esto es otro tema importantísimo. Los agentes municipales, que es una de las formas como pueden acreditar la cuestión indígena, aún no registrados en los padrones, pues pueden también estar al frente y ser candidatos supuestamente o diputados de zonas indígenas y han dejado atrás a mujeres que sí lo son y que hubieran representado a las mujeres indígenas de una manera ejemplar. Pero bueno, el primer candidato que nos llamó, fíjate que fue Mario Moreno en Guerrero, cuestión que a mí me dio mucho gusto ir todas mis compañeras porque justo estábamos en el debate de cómo permitir que alguien que tenía pues 5 procesos jurídicos en marcha pudiera ser gobernador de un estado. Entonces nosotros invitamos a otros candidatos y a Ruth Zabaleta, que encantada dijo que sí, la candidata gobernadora del PAN que dijo que sí, Mario que también firmó y nos buscó también en la Fuerza por México que ya no pudo firmar porque en ese momento no estaba en Guerrero. Posteriormente pues ha firmado hoy, firmó Lupita Jones, ha firmado Anabel de Tlaxcala, Maru Campos con mucho compromiso, que ha sido de verdad un ejemplo de violencia política que hemos vivido en caso, Qué bárbaro, sí. Mariel, pero más a todas luces. Y lo grave es que son 2 del mismo instituto político, ¿no? Y los hombres también han firmado, nos ha llamado Víctor Romo, nos llamó Santiago Taboada, nos mandó a Mauricio Tabe, Lía Limón, Alfa González. Y bueno, nosotros estamos encantadas porque todas vamos a todas muy convencidas y a cada uno le pedimos de acuerdo a nuestra agenda, pues lo que hace un momento te decía, a los diputados locales, su agenda en materia de género, pero todo va específico a que el tema de violencia realmente puede erradicarse, a que verifiquemos si el 3 de 3 lo están no solamente diciendo de labios para afuera, sino que en serio puedan cumplirlo y pues poder generar y tomar decisiones. Y nosotros pensamos que rumbo a este proceso 2021, ojalá más mujeres puedan tomar decisiones porque se va a notar. Va a ser una diferencia tremenda que las mujeres estén al cargo del poder y en decisiones y creo que podremos lograr una nueva historia para este país. Y desde 50+1 hemos hecho un gran esfuerzo y hay algo importante que decirte. Donde han firmado los hombres que nos han invitado,
solo ha firmado un hombre, y donde han sido las mujeres no han tenido incomodidad alguna en decir que también firme la del PAN, que también firme la del PRI, que también firme la de la Alianza, que también firme la de Morena, que todas las mujeres nos unamos en una sola voz. Entonces, ¿qué logran las mujeres? Unirse. Sus diferencias, su discurso, su debate, eso es una cosa. Pero coincidir en la agenda, pues ha sido espectacular, porque hemos estado en lugares a donde han firmado 5 candidatas de distintos partidos y hemos ido todas, ¿no? Esta ocasión que estuvimos varias compañeras, habían compañeras del PRD, habían compañeras del PAN, del PRIN, del PES, de Fuerza por México, de Movimiento Ciudadano, y todas estábamos ahí. Fuimos con el gobernador de Jalisco y firmó el acuerdo, y además él decía, es que estamos aprendiendo todos los días, es que no creímos nunca, las mujeres nos están dando una gran demostración de fortaleza y de lograr que las coincidencias rebasen cualquier diferencia política que pueda existir, ¿no? Y bueno, obviamente lograr que se juzgue con perspectiva de género al incluir dentro de esta colectiva mujeres con tanto talento, experiencia y sensibilidad, pues yo estoy completamente convencida que será muy diferente a todos estos lineamientos, argumentos y marcos jurídicos que quienes como yo enfrentamos un proceso que, imagínate, lo que a mí me dijeron en el proceso para poder aspirar a ser gobernadora de Chiapas, es que me dijeron, oye, es que Chiapas no está preparado para que lo gobierne una mujer. Y entonces yo dije, wow, entonces qué difícil, cuánto les cuesta una trayectoria, que fui diputada local, que me preparé para conocer todo en mi estado, diputada federal 2 veces, senadora de la República, y porque soy mujer, o sea, no puedo aspirar al cargo mayor de gobernar, ¿no? Obviamente, claro, si me hubieran dado que consejeras como Dani, Adriana, Claudia estuvieran al frente, pues otro gallo, dirían en mi tierra, me hubiera cantado, y como ahora ya todo es con perspectiva, hubiera sido otra gallina. Muy bien. Yo voy a empezar a repartir una pregunta para Dania. Nos dicen por aquí, ¿cuál es el papel que juegan los organismos electorales locales para garantizar que se haga valer las normas en materia de género? Sí, hemos visto que digamos que en el Instituto Nacional Electoral, pues evidentemente se ha hecho una lucha, ha costado trabajo, los partidos. En materia local, ¿cómo estamos ahí, Dania? A ver, es fundamental el papel de los organismos públicos locales electorales, primero porque tenemos un ámbito de competencia definido y ya ha dicho la Sala Superior que cuando ocurren casos de violencia política contra una mujer por razón de género que tiene incidencia en lo local, pues quien es competente es el OPLE. En ese sentido, yo creo que es fundamental el trabajo que puedan hacer. Vamos, por ejemplo, en el caso específico de Guerrero, pues la 3 de 3 y ver si se cumplía, le tocó revisarlo al OPLE de Guerrero. Eso no lo revisó el INE. El INE nada más está revisando lo de las diputaciones federales. Es fundamental, pero creo que en general lo han hecho muy bien. Muchas de las iniciativas a favor de la inclusión y a favor también de maximizar el principio de paridad de género han venido desde lo local. Por ejemplo, la primera iniciativa que se tuvo para ya no hablar de postulaciones paritarias, sino de buscar una integración paritaria en el Congreso fue en Morelos y fue una iniciativa de ese OPLE. O luego también, cuando nosotros hemos visto algunas medidas de inclusión a favor de las personas de la diversidad sexual, bueno, eso se ha impulsado también desde los OPLE, lo vimos en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. Fueron realmente muy innovadores con esa medida, haciéndose cargo también de una comunidad pues con presencia histórica en el estado, ¿no? Los Muxes. Totalmente, sí. Yo creo que ha sido muy importante y lo seguirá siendo. Me parece también que nos tenemos que acompañar también en este sistema nacional electoral, porque además algo que hemos advertido es que se está focalizando la violencia contra las mujeres a nivel local. Nosotros con corte al 16 de mayo teníamos 101 quejas recibidas en el INE. De esas, 70 las remitimos a los organismos públicos locales electorales. Si revisamos el Registro Nacional de Personas Sancionadas, podemos advertir que el 60% de los casos que tenemos ahí, pues corresponden a lo local. Entonces, sí es importante, sobre todo, que tengamos este acompañamiento entre todas las instituciones. Hemos visto particularmente que a nivel municipal y sobre todo ya en el ejercicio del encargo, hay mucha violencia en contra de las mujeres y hay que empezar a tomar cartas en el asunto. Ahí también las autoridades jurisdiccionales son fundamentales porque quien se encarga
encarga de la restitución de derechos son las autoridades jurisdiccionales. Bien, para Adriana, yo te preguntaría, Adriana, ya venimos justamente pues de esta llamada legislatura de la paridad, como ya lo habíamos comentado, pero ¿cuál es la agenda que tienen que tener, la agenda fundamental que se debe empujar, en materia de género las próximas diputadas, las diputadas que lleguen a esta siguiente legislatura? ¿Cuáles son, digamos, los temas obligados y que quedaron pendientes en esta legislatura? Hay muchos, pero en principio que nos regresen lo que nos quitaron, que lo devuelvan, ya que nos lo robaron, ahora que nos lo regresen. Nosotros estaremos empujando con toda fuerza el tema de las estancias infantiles, porque es importante, es fundamental. Las mujeres tenemos derecho a salir a trabajar y tener donde dejar a nuestros hijos cuidados, que por lo menos coman 2 veces al día. Hoy con esta crisis económica es fundamental. Necesitamos que nos regresen los recursos para el cáncer, niñas, niños y adolescentes. Es importantísimo este tema, no pueden estar sin medicamentos, sin quimioterapia, se está costando vidas, se está muriendo la gente, el Sistema Nacional de Vacunación, es fundamental también regresarlo, llámenlo como quieran, no importa si no se llama Seguro Popular, no importa si no se llama Fondo de Gastos Catastróficos, como quieran ponerle el nombre, si le quieren poner el del bienestar X, Y, Z o como sea, no importa, pero que esos recursos regresen. Regrésenos, por favor, el tema de prevención para la seguridad. No podemos seguir muriendo. No solo el tema de los refugios, sino todo el proceso de prevención. O sea, no puedes estar esperando a que te maten para que tengas refugios para las mujeres. No, lo que queremos es que ya ni las golpeen, ni las maten, ni las violen, ni las violenten. Necesitamos que nos regresen todos los apoyos para las mujeres que están trabajando, especialmente las micro, pequeñas y medianas empresarias que necesitan hoy más que nunca reactivar su actividad económica. Déjame darte un dato. Ayer salió la encuesta del INEGI en donde plantea que de los 2.5 millones de empleos que se perdieron, el 70% fueron de mujeres. 70% de mujeres fueron los que perdieron su empleo en este periodo en comparación que hubo del último año. Entonces, no puede ser que todo esto no haya algo que nos permita irlas recomponiendo y regresando. No, nos lo hemos ganado, o sea, ha sido una lucha de décadas, no solo de esta generación. Yo quiero decirte, bueno, desde la primera vez que tuvimos el derecho a votar, hasta la primera vez que logramos el Instituto Nacional de las Mujeres, hasta que se hizo la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, hasta que se creó la Fiscalía General para prevenir, sancionar y erradicar la violencia y también la trata de personas, desde que se creó la CONAVIN, desde que creamos el Instituto Mexicano de la Juventud, en fin, todo lo que ya no está, que necesitamos, que no importa el nombre, insisto, Mariel, recuperar. Pongan como quieran, pero recupérenlo porque lo ganamos, porque es nuestro derecho, porque es nuestro dinero, porque no vamos a permitir ya absolutamente nada que nos sigan eliminando, porque las mujeres que lleguen a la Cámara de Diputados especialmente tienen que hacer la diferencia, tienen que romper la barrera del miedo que las limita a tomar una decisión por otras mujeres. No podemos permitir que nuestra llegada sea exclusivamente testimonial para cumplir la cuota. No, tenemos que hacer todo lo posible porque esa voz sea escuchada por aquellas que no tienen el privilegio que nosotras tenemos de ocupar los cargos públicos. Nena Orantes, ¿cuál va a ser el seguimiento que se le dé a esta iniciativa? Es decir, tenemos ya a estos candidatos que se han sumado. Ahora, ¿cómo los vamos a fiscalizar? ¿Cómo vamos a hacer para que se cumpla lo comprometido? Bueno, varias cosas. Primero, hicimos mesas entre todas las que formamos parte del colectivo. También tomamos algunas carteras de parte de esta agenda y fuimos encargando a varias de ellas en cada estado para justamente darle este seguimiento como observadoras electorales para que de lo que firmaron realmente lo vayan cumpliendo día a día. Elaboramos un manual de violencia política que hicimos llegar a cada una de las candidatas que forman parte de esta colectiva. Incluso si no forman parte de 50+1, también se los hicimos llegar a través de los presidentes de los institutos políticos, con quien, por cierto, también firmamos los acuerdos. Y este observatorio electoral
que estoy segura desde la sociedad civil llevaremos, pues también son jueces muy, muy severos. Diva Gastelum hizo este manual extraordinariamente con su experiencia. Laura Rojas, creamos también la Comisión de Violencia Política. Mariana Gómez, que lleva el tema en la Ciudad de México y le está dando seguimiento a los candidatos que lo han hecho ahí. Lorena Martínez, que también es un trabajo extraordinario en Jalisco. Por cierto, he de decirte, Angélica de la Peña, 5 ejemplos que te doy de mujeres que han forjado en la tenacidad y en esta agenda de género. Yo creo que temas fundamentales para un piso más parejo a las nuevas generaciones, ninguna de esas, por sus partidos políticos que te dije, todos son candidatas a diputadas. Algunas no las dejaron ir a reelección, como mi amiga y compañera que está aquí dando un gran debate, Adriana Dávila, que sería estupenda. Pero ya nos tiene una nueva misión, bueno, que ya nos va a platicar después. Ojalá la dejen, porque necesitamos más mujeres representando a las mujeres y dándole la mano a las mujeres, porque lo que queremos, quienes hemos vivido experiencias buenas y malas, es que no se repitan los patrones que generan violencia, y que si ya los vivimos y los podemos compartir, ser mentoras de esas dificultades para poder lograr que las nuevas generaciones que se atreven con profundo valor, característica de la juventud, pues puedan, con la experiencia de quienes lo hemos vivido, pues lograr coincidir y hacer una gran agenda. Así que revisaremos. Además filmaron un video que lo guardamos como testimonio, y acuérdate que lo que en las redes se dice no se queda en las redes, se va a las nubes y queda por siempre. Entonces ha sido un trabajo fenomenal, un trabajo que hemos hecho entre todas, un trabajo de mujeres extraordinarias que hemos unido a nuestra causa y que estamos pendientes y preparadas y nos dividimos, no te puedes imaginar, lo hacemos con recursos propios. Pero lo importante de esto es que estamos logrando visibilizar una agenda que nos importa a las mujeres de México y que las mujeres mismas tienen que construirla. Una anécdota que te cuento rapidísimo y padrísimo es que platicaba a la candidata Claudia Naya, que cuando a ella la pusieron, su mismo partido dijo, no, pues hay que poner a Claudia porque va a estar muy difícil, por si se pierde, pues que sea ella, imagínate. Y entonces el reto ha sido construir a su lado, y la verdad que es una mujer de enorme valor por lo que ella representa, por su fuerza, porque además es un ejemplo de vida. Pero no solo por eso, por su capacidad que ha demostrado como legisladora, diputada federal, con que coincidí, senadora de la República, y además está rebasando en las encuestas, y a mí me da mucho gusto, aún no siendo de esa alianza como mujer, pues poder construir a su lado, porque vale la pena que lleguen las mujeres al poder. Pues vamos justamente a seguir este proceso electoral para saber de verdad cuántas mujeres logran posicionarse en cargos públicos de mucha decisión para que comiencen justamente a hacer la diferencia que tanto necesitamos. Pues yo les pediría un comentario final, ya estamos sobre la recta final, valga la redundancia, entonces un comentario. Nos decían, queda por aquí volando una pregunta, si quieren terminar con ella, es ¿cómo frenar la violencia de género en las redes sociales? Ya hablabas tú, nena, de esto. No se trata de censurar, nos dicen, pero sí de pedir que se evite la normalización de la violencia en redes sociales. Todo un tema, el asunto de redes sociales. Y pues un comentario final. Adelante, si quieres tú comenzar, nena. Bueno, yo creo que es fundamental que todas las mujeres construyamos desde el espacio en el que estemos, irlo evitando, irlo denunciando, ir haciendo sororarias o solidarias con las mujeres, va a poder transformar la historia y lograr que estos estereotipos que han castigado tanto con percepciones erróneas puedan de alguna manera cambiar la historia y saber que las mujeres que llegan a los espacios, está demostrado a nivel internacional que han hecho buenos gobiernos, que quienes dirigen partidos han apoyado a las mujeres, que quienes son legisladoras trabajan por las mujeres y la familia, quienes son alcaldesas tienen puertas abiertas, y que estas poquitas gobernadoras que desde el 1953 han estado, todas pueden regresar a sus estados viendo a los ojos. La verdad es que ser mujer es un privilegio, logras hacer muchísimas cosas y todas
las intenta uno hacer bien, aprendes muy rápido, no necesitas capacitación, puesto que las mujeres, al igual que los hombres, pues nacimos con actividades y facultades que son características propias del ser humano. Y yo creo que las mujeres, si vamos empoderando a más mujeres, este México va a ser diferente. Urge ser testigos de las acciones y aportar hoy para no estar mañana diciendo por qué no lo hice, por qué no apoyé. Y este es el gran momento que el 50+1 de la población requiere del apoyo de las mujeres para las mujeres. Muchísimas gracias. Ha sido un honor compartir con todas ustedes y desde el 50+1 y todas mis compañeras que me hacen el honor pues de permitirme estar al frente de este importantísimo espacio que hoy incide en las decisiones y que estamos en todo el país dando a conocer lo importante de ser la mayoría de la población mexicana. Gracias, amiga. Dania, un último comentario. ¿Cómo podríamos cerrar esta? Evidentemente a días de que vayamos todos a las urnas a emitir nuestro voto, pues ¿qué reflexión nos podrías dejar justamente en el tema de violencia de género? ¿En qué nos tenemos que fijar los votantes cuando queremos decidir nuestro voto a través de esto que es importantísimo? Las mujeres, sobre todo. Sí, por supuesto. A ver, primero me quería referir a la pregunta que llegó de redes sociales. La verdad es que yo creo que deberíamos de tener una mesa, porque da para que sea una mesa, es un gran tema y han ido evolucionando los criterios. Originalmente lo que veníamos haciendo las autoridades electorales era si se solicitaba una medida cautelar porque había violencia en contra de alguna candidata, de alguna mujer política en redes sociales, generalmente nada más se concedía esta medida cautelar si la cuenta, si el emisor de esta violencia, pues estaba ya certificado y teníamos la certeza de quién era o si provenía de un partido político, pero bueno, pues es evidente que eso casi no ocurre, ¿no? Obviamente lo quieren hacer en el anonimato. Un criterio muy reciente de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE tiene que ver con esta posibilidad de que pues a lo mejor no podemos identificar quién es el emisor de ese comentario violento, pero sí le podemos ordenar, por ejemplo, a Twitter que baje ese comentario, porque ya demostró en las elecciones de Estados Unidos que tienen esa posibilidad. Entonces, esa es una nueva herramienta que estamos empezando a explorar y yo creo que vale la pena ver cómo funciona para ver si eso logra mitigar la violencia que sufren las mujeres en redes sociales. Otro comentario que quiero hacer ya para cerrar tiene que ver con esto de que la presencia de las mujeres ha hecho la diferencia. A ver, yo coincido que muchos de los temas que se han impulsado y que se han logrado concretar en el INE ha sido gracias al acompañamiento de todas las consejeras electorales. Podemos estar de verdad con un pensamiento muy distinto, con una percepción o interpretación muy diversa de algunos temas, pero cuando tiene que ver con la inclusión, pues hacemos un frente común. Y también vemos esa presencia en el Congreso de la Unión, se logró la reforma constitucional de paridad en todo, también por fin se logró que tuviéramos una legislación en materia de violencia política contra las mujeres por razón de género. No obstante, me da un poco de preocupación como pensar que forzosamente tienen que, ¿no? Siento que ponemos un exceso de peso sobre los hombros de las mujeres. Entonces, para mí lo fundamental es que las mujeres tienen que estar en los cargos públicos, tienen que ser postuladas en condiciones igualitarias que los hombres, porque es un tema de justicia, básicamente. Lo demás es un plus. Y para que logremos realmente que tengamos políticas de inclusión, lo que se debe hacer es que debemos de exigir a los servidores públicos, hombres y mujeres, que tengan experiencia en perspectiva de género, que tengan conocimientos de derechos humanos para entonces ya dar un cambio efectivo, pero esa exigencia debe ser tanto para hombres como para mujeres. Ahora, ¿cómo emitir un voto informado desde la sociedad y particularmente desde las mujeres que somos más de la mitad del padrón electoral? Y si queremos ir cambiando esta estructura y tener una sociedad más igualitaria e incluyente, pues yo creo que sí nos tenemos que poner pues en la mira quiénes son los candidatos, cuáles son las propuestas que tienen de género y sobre todo efectivamente que no tengan antecedentes, incluso a lo mejor indicios de haber sido violentadores, ¿no? Muy bien. Adriana, un comentario final justamente y pues ya nos platicarás después, pero platícanos la lucha que vas a dar al interior de tu partido. Sí, primero decirte que
quienes llevamos tanto tiempo participando en política, el caso de la nena y tu servidora, hemos vivido 300,000 cosas que podríamos luego hacer un anecdotario, pero muchas otras también. O sea, hay muchas, cientos de mujeres de todos los partidos políticos haciéndolo y creo que eso nos une mucho, nos hermana. Y eso es algo que yo valoro mucho hoy en este colectivo, que a mí me ha enseñado mucho y que me ha hecho sentir en casa. La verdad, lo reconozco y sé que la nena ha hecho un gran esfuerzo para conjuntar todo el carácter de todas, el liderazgo de todas, y eso no es nada sencillo, especialmente en las políticas, porque quienes están formadas en otra área que no es necesariamente la política, tienen un perfil distinto, quizá más simple. Nosotras estamos hechas un poco a abrirnos paso a veces a trancazos y es un poco complicado, ¿no? Entonces, bueno, yo me siento muy agradecida con esto, con el espacio que nos das, Mariel. Estos espacios también nos permiten evidenciar las cosas que hacemos. Yo entiendo cuando dice Dani el tema del peso sobre los hombros, sí, pero hubo otras que lo tuvieron así, o sea... Era una lápida. Una lápida, era, ¿no? El pípila, ¿no? O la pípila, como quieras llamarle, si es un tema de género, ahí venías. Entonces hay que asumir los riesgos, porque de eso se trata nuestra llegada. Hay que asumir los riesgos porque finalmente las nuevas generaciones nos lo van a demandar y tenemos que ser opciones para ellas, para estas nuevas generaciones. Estoy hablando de hombres y de mujeres y eso pasa por un proceso. No hay una sola ley, Mariel, que cambie una conducta humana. No hay una sola ley. Claro. Podemos tener todos los ordenamientos que quieras, pero tenemos que hacer un esfuerzo adicional para que la política pública sí ayude a cambiar la conducta humana. Y eso pasa por esos presupuestos, pasa por una de las funciones que nosotros tenemos y demás. Y en mi caso yo he hablado mucho con muchas personas de manera individual, sin mezclar también al colectivo, lo he dicho. Hay otras luchas que tenemos que dar internamente. Yo no fui a la reelección. Y también hoy quiero decirte que sí, estoy pensando que creo que al PAN le hace falta una dirigente mujer. Haré mi lucha, buscaré la presidencia nacional de mi partido llegado el momento, primero el 6, lo he dicho también, y he sido respetuosa, responsable y haciendo mi trabajo para ayudar a otras que hoy lo necesitan y a otros que hoy lo necesitan, porque la paridad no es hacer a un lado a los hombres, porque la construcción de la igualdad se hace con hombres y mujeres, y yo estoy completamente segura de que eso tiene que hacerse. Y bueno, como la nena y yo aprendimos a no pedir permiso, entonces le entramos, lo que implica, no te estamos pidiendo permiso para que nos dejen. Sé la batalla tan difícil que será, no estoy siendo ingenua, tampoco creo que debo verme en un proceso de desventaja, aunque las haya. Pero si nosotros no somos capaces de entender cuál es la meta y ir rompiendo esas barreras, algunos le llaman techos de cristal, yo diría si fueran de cristal ya los hubiéramos roto, nos los ponen de acero, ¿no? Entonces hay que ir saltándonos esas barreras, rompiéndolas. Mi primer lema de campaña como candidata a gobernadora, que me tocó ir a una situación similar a la de la nena, ¿no? Fue fuerza que rompe barreras, sí. Hoy más que nunca amo ese lema. Vamos a tener la fuerza que rompa las barreras que nos están limitando, pero eso tenemos que hacerlo por nosotras mismas y por otras más que vienen en camino para mejorar las condiciones de este país. Y sí creo, y estoy convencida, Mariel, que si este país va a cambiar, va a ser también por las mujeres valientes que están perdiendo el miedo, porque nos quitaron tanto que hoy ya no le tenemos miedo a prácticamente nada. Muy bien, pues yo les agradezco a las tres de verdad que hayan estado con nosotros. Por supuesto, a ustedes, los que nos siguieron en las redes sociales, en los sitios de Expansión Política. No se lo pierdan si quedaron a la mitad. Ahí va a estar colgada en nuestras redes para que puedan ver pues toda la conversación. Y pues claro, seguiremos este proceso y como ya lo decía Dania, ahí están los candidatos, ahí está la plataforma de 50+1 para que vean cuáles son las propuestas en materia de género de los candidatos y les exijamos como ciudadanas, como ciudadanos, pues justamente que se sumen y que después las cumplan. Y seguramente pues aquí estará esta colectiva dándole guerra a todos los candidatos ganadores para que cumplan pues con su propósito. Pues muchísimas gracias de verdad a todos. Como siempre, un placer estar con ustedes. Soy Mariel Ibarra, editora política de Expansión, y nos vemos en la siguiente. Muchísimas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, Mariel. Saludos, Dania. Saludos. Gracias. Muchas gracias a las tres, de verdad. Ay, siempre quedan...